Son los mejores ejemplares de Gochu Asturcelta, Julián de la ganadería Lucía Álvarez de Llanera, Enriqueta de la ganadería de Vimenes y Bea. Se distinguen del resto. Bea además es hija y hermana de campeones. Su recorrido, este que ven en el Mundial de Manejo, que mide complicidad entre criador y animal, le han dado el premio. Ha tardado 2 minutos 55 segundos. Con la entrega de premios del concurso regional de ganado vacuno se ha clausurado esta tarde Agrosiero. En esta segunda jornada el protagonismo ha sido para la raza asturiana de los valles y para el Gochu Asturcelta, con la celebración del 4º Mundial de Manejo de este animal. En el exterior del mercado se celebra el 4º Mundial de Manejo de Gochu Asturcelta, modalidad única en nuestro país que mide la complicidad entre criador y animal. Hemos sido los primeros en hacerlo en España, es un concurso que viene de Inglaterra y lo que se ve es la simbiosis entre el animal y el cuidador. Y luego nosotros le hemos añadido una cosa que no existía en el programa inglés, que es el subirlo a un carro ganadero, que es un poco para simular un poco lo que es la vida del gocho, del campo. Bea, hija y hermana de campeones, hace tándem con su criador, José Manuel. Son los únicos capaces de sortear los obstáculos. El tiempo empleado, 2 minutos y 55 segundos. El secreto es nunca engañarles, dice su cuidador, que reta al ganador del concurso en Galicia a dilucidar en el límite entre comunidades cuál es el mejor ejemplar. Porque son muy listos, ¿eh? Cuando lleguen llames a los gochos y vienen, lo que hago yo nunca los engañar, ¿eh? Siempre les doy algo. Ellos quieren aprender de nosotros, pero no nos fan sombra a nosotros, por mucho gallos que sean. Vamos a ver qué pasa ahí en la línea del puente. Julián de la ganadería Lucía Álvarez de Llanera se ha llevado el premio al mejor berrón del 10º concurso nacional de Gochu Asturcelta y Enriqueta de la ganadería de Vimenes a la mejor cerda.